La muerte de Jesús, el Cristo, y la misión de la Iglesia. Así he titulado este sermón, basado en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, los versículos 18 al 21. En Mateo 24, versículos 11 y 12, el Señor dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si no sabemos, nunca hemos leído los evangelios, no sabemos quién dijo esto, no sabemos el contexto, pero aunque no lo sepamos, sabemos con certeza que esto que se está diciendo aquí se está cumpliendo hoy día ante nuestros ojos. Porque ya no hay que distinguir a los falsos profetas. Ahora hay que distinguir a los siervos de Dios. Es que, como dice Pablo, se han amontonado estos falsos profetas, estos falsos maestros. Se han amontonado y engañan, dice, a muchos. Ahora, ¿cuál es el resultado de este estado de cosas? Bueno, la maldad se multiplica. La maldad se multiplica. Como ejemplo, recuerdo la ocasión en que hace más o menos unos 30 años atrás, un poco más de 30 años, me encontré con un hombre. Él profesaba ser cristiano. Él se congregaba entonces en una de las denominaciones más importantes aquí en Chile, de las más numerosas. Y él vivía abiertamente en adulterio. Y él vivía en paz, no tenía ningún problema con eso, porque, y aquí está, decía él, que él tenía una dispensa especial del obispo para vivir así. El obispo lo había autorizado para vivir en pecado. Y esto hace más de 30 años. Así que, como bien lo dijo el Señor, muchos falsos profetas se levantan, engañan a muchos, y por causa de esto, el amor de muchos se enfría. No hay que escarbar mucho para saber, para que quede en evidencia el grado de putrefacción del evangelismo chileno. No miremos a otros países, veamos nuestro propio país. La maldad se multiplica por doquier a tal grado que sin ninguna vergüenza se reconocen públicamente conductas reñidas con la ética y la moral. Líderes y pastores compiten en la prensa, cada cual con el espectáculo más bochornoso y vergonzoso. Mateo 6:23 dice el Señor: si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En este estado de cosas, dice el Señor en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. ¿Y quién puede negar que el creyente en general está pasando por una etapa de enfriamiento en su amor y devoción por su Señor y Salvador? Y esto a tal punto que es necesario, hermanos, recordarnos vez tras vez por qué murió Cristo. Porque estamos viendo un cristianismo sin Cristo, no ya en la iglesia romana, sino en nuestras propias filas. Creyentes que no conocen el Evangelio, pero sí conocen de religión, sí conocen de ritos, sí conocen de creencias, de costumbres y tradiciones sin ningún fundamento bíblico. Creyentes que viven de emociones y sensaciones, que tienen comezón de oír, pero alimentan sus almas con algarrobas, no con alimento sólido. Dice Kistemaker:
Una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleja de los cultos. El miembro abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y de egocentrismo. Mire cómo son las cosas. Esto no es la explicación de todo, pero sí explica mucho de lo que estamos pasando. Falsos maestros. ¿Por qué son falsos maestros? Porque enseñan falsa doctrina. Con esto consiguen engañar a muchos. A causa de esto, la maldad prolifera. Y como la maldad prolifera donde no debiera, entonces el amor de muchos se enfría. ¿Se da cuenta? Han dejado de amar a Dios, ya no lo exaltan, no lo adoran ni le agradecen, y estos solo viven ahora para sí mismos. ¿Cuántos en estos días se reúnen para exaltar a Dios? Ahora, ¿por qué exaltar a Dios? Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nota el énfasis. Amó Dios al mundo. ¿Quién amó? Dios. ¿Cómo manifestó ese amor? Dando a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Romanos 5:8 responde: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Cristo, dice Pablo en Romanos 5:6, a su tiempo murió por los impíos. Murió entonces por ti y murió por mí, porque éramos impíos. John Piper escribió un libro llamado La Pasión de Jesucristo, y en él, es un libro cortito, en él nos da 50 razones por las que Cristo sufrió y murió. 50 razones. Vale la pena leerlo, hermano. Si tienes oportunidad, adquiérelo y léelo con detenimiento. Ahora no tenemos el tiempo para adentrarnos en estas 50 razones que desarrolla Piper de una manera magistral. Solo nos vamos a limitar a nuestro texto y a ver el resumen más claro y luminoso sobre la expiación sustituta de Cristo. Y también veremos la misión de la Iglesia para proclamar la reconciliación, como dice un viejo himno: reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. ¿Por qué podemos dar ese mensaje? Lo veremos. Centraremos nuestra atención entonces en el versículo 21 del capítulo 5 de Segunda a los Corintios, pasaje que leímos recién. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dijimos que este es el resumen más claro, conciso y luminoso sobre la expiación sustituta de Cristo. Pero aquí debemos explicar primero qué es expiación. Un error en el que caemos frecuentemente es que usamos un lenguaje que solo nosotros entendemos. No es que esté mal. Cada rama del saber tiene su propio lenguaje específico. Y esa es la razón por la cual no entendemos el lenguaje técnico, por ejemplo, de un abogado, ¿verdad? Él se expresa de una manera que no es difícil entenderlo. A veces creemos que lo entendemos, pero en realidad, cuando tratamos de explicar lo que entendimos, ahí el abogado dice: no es eso. Tiene un lenguaje especial. O también es la razón por la cual nosotros malinterpretamos lo que nos informa un médico. Porque son pocos los médicos que descienden del Olimpo en el que están los médicos, ¿cierto?
y nos explican a nosotros con palabras que nosotros entendemos. No, ellos nos hablan en términos médicos, y uno queda así, ¿cuánto me quedará de vida? Y no es tanto, pero uno no entiende bien. Es un lenguaje que entre médicos lo entienden. Un abogado con otro abogado se entiende perfectamente. Un creyente con otro creyente debiera entenderse. No siempre es así. No siempre hay creyentes que no entendemos, no sabemos de dónde sacan las cosas que dicen. Pero nosotros, ahora, de igual manera entre creyentes sabemos, o deberíamos saber, el significado de algunas palabras y conceptos claves de la fe. Deberíamos saber qué significa, por ejemplo, redención. ¿De dónde viene redimir? ¿Por qué decimos Cristo me redimió del pecado y de la muerte? ¿A qué hace referencia? Hoy en el siglo XXI y en el hemisferio occidental esto prácticamente no tiene uso. Pero todavía hay lugares en África, por ejemplo, en Nigeria, en el Sudán, donde todavía se usa la esclavitud. Y ahí se compran también a los esclavos. Entonces esa es una manera de redimir, y ellos pudieran entender rápidamente qué significa esto. Pero nosotros debemos explicarlo. Al compartir con el no creyente ahora, con el que está recién llegando a la fe, es necesario detenerse en estos conceptos y explicarlos. Y eso es lo que intentaré hacer. Dios se revela a sí mismo como santo. Él es perfecto. Es una de las acepciones de santidad. Perfección. Claro que sí. Pero Él como santo está apartado del mal. Habacuc capítulo 1 versículo 3 dice acerca de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Este atributo divino lo hace completamente otro, diferente de nosotros que somos sus criaturas. Porque nosotros, hermanos, hemos aprendido a ver y a convivir con el mal. Porque debemos vivir con nosotros mismos. Y además de eso, debemos convivir con otros. Entonces, si yo fuera como Dios, ni yo me aguantaría. Y hay veces que no me aguanto, de verdad. Pero hemos aprendido eso. Hemos aprendido a pasar por alto estas cosas. No es el caso de Dios. Yo soy pecador. Y Pablo reconoce lo que todo hombre honesto reconocerá, que es: el pecado mora en mí. El pecado mora en mí. Entonces, naturalmente, yo me he acostumbrado a él, me he acostumbrado al pecado. Nos hemos acostumbrado a vivir con estas cosas. Pero no es así con Dios. Él no puede ver el mal. Él es santo. Y este es el único atributo divino del cual la Biblia nos dice que se repite, se nos recalca, se nos subraya, se nos destaca por 3 veces. Porque Dios no solo es santo, sino que Él es santo, santo, santo. No hay ningún otro atributo divino que se repita de esta manera. Sabemos que Dios es amor, claro que sí, pero en ninguna parte va a leer que Dios es amor, amor, amor. Sabemos que Dios es misericordioso, pero no vamos a encontrar un lugar en las Escrituras donde nos diga que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Sin embargo, acerca de la santidad, sí encontramos, y más de una vez, que Él es santo, santo, santo. Pero Él quiere morar con su pueblo. Ese ha sido el deseo siempre de Dios, de morar en medio de los suyos. Entonces Él ordena que se construya un lugar especial entre el pueblo para que allí esté su morada. En el libro del Levítico y en el capítulo 16 está la provisión divina para permitir su presencia entre los hombres. Recordemos, Él es santo, habita en la santidad y Él no puede ver el pecado.
pero Él ha hecho provisión ahora para estar entre los hombres. Esto se llamó el tabernáculo. Se debía cubrir, se debía limpiar el santuario y el tabernáculo de reunión. Y esto luego de que se ofrecieran sacrificios por el pecado del pueblo. Expiar entonces es cubrir, tapar, limpiar. Dios no puede ver el pecado porque no lo tolera. Él es santo. Si leemos los versículos 20 al 22 de Éxodo 16, dice así: cuando hubiere acabado de expiar el santuario, entonces ¿qué está haciendo? Limpiando el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué está haciendo él? Está traspasando, transfiriendo los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío. Y dice: y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Mediante este acto, el macho cabrío llevaba sobre sí el pecado de todo el pueblo. Se convertía en uno con el pecado del pueblo. Ahora, con este entendimiento, miremos Isaías 53, los versículos 3 al 7, que ya lo hemos leído. Recordemos que Isaías escribió esto 8 siglos antes. Del versículo 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Supongamos que no sabemos, que ignoramos de quién habla Isaías aquí. Aquí en este pasaje por el texto llegamos a concluir que es un hombre, habla de siervo, ¿verdad? Que es un hombre, pero que es más que eso. Porque ¿qué hombre será aquel que lleve el pecado de todos nosotros? Un hombre cualquiera ni siquiera puede llevar su propia carga de pecado. Y aquí en el versículo 10 dice que Dios lo quebranta, que Dios lo sujeta a padecimientos. Pero hay algo más asombroso todavía, porque dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Otra vez, su vida en expiación por el pecado. ¿De qué nos está hablando aquí? Que su vida cubre, su vida quita, su vida limpia el pecado del hombre. Expiación. En el versículo 11 habla de él como mi siervo justo que justifica a muchos. Y leemos, el apóstol Pablo en el capítulo 8 hace la pregunta: ¿quién es el que condenará? Y él mismo responde: Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Y se dice en el versículo 11, mi siervo justo que justifica a muchos. Y en el versículo 12 de Isaías 53 dice que derramó su vida hasta la muerte, habiendo él llevado el pecado de muchos. Ya nos va apuntando a alguien, nos va dando una idea de quién es,
de qué es lo que hace, de cuál fue su propósito al venir. Pero supongamos que todavía no sabemos quién es. Pasan los siglos, pasan 8 siglos, y de otro profeta de Israel ve venir a Jesús y exclama gozoso: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez la misma idea: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en el mismo pasaje de Juan capítulo 1, en el versículo 34 dice: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Este que está puesto para expiar, para limpiar, para quitar de la presencia de Dios el pecado del hombre, este es el Hijo de Dios. Nota las palabras: Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Hijo de Dios. ¿Lo ves? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces aquí tienes también el propósito por el cual Dios lo dio. Dios no dio a su Hijo para que el hombre haga lo que le dé la gana con él. No es cuando le regalamos un juguete a un niño, ¿cierto? Ya, le regalamos algo, le damos algo y el niño hace lo que quiere con él. No es así. Dios entregó a su Hijo unigénito, para cumplir con un propósito específico. Y el propósito específico por el cual Él vino fue para expiar, para quitar, para limpiar nuestro pecado. ¿Y por qué debía limpiarlo? Para que tuviéramos relación perfecta con el Padre, para que ya no haya esa barrera divisoria, para que tuviéramos comunión con la deidad. Eso es gracias a Cristo. Volvamos ahora a nuestro texto en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es este? Pedro dice en 1 Pedro 2:22, ¿quién no hizo pecado? Juan, en 1 Juan 3:5 dice, en él no hay pecado. Y el autor de Hebreo en 7:26 dice, santo, inocente, sin mancha. Por supuesto, hermanos, los apóstoles hablan de Cristo. Solo Él no conoció pecado, pero misterio bendito y glorioso por el cual tenemos vida eterna, por nosotros, dice Pablo en Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Cristo fue en este aspecto entonces nuestro sustituto y Dios fue nuestro benefactor, porque Él dio a su Hijo unigénito, el santo, inmaculado Hijo de Dios, tomó sobre sí mi pecado y tu pecado, como dice Isaías 53:12, habiendo Él llevado el pecado de muchos, pero a la vez Él en sí mismo, en su persona, fue santo, inocente y sin mancha. Mira ahora el propósito glorioso de esta transacción que solo Dios podía hacer. Sigue diciendo nuestro texto en el versículo 21, para que nosotros, tú, yo, nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O como lo dice Isaías 53:11, mi siervo justo que justifica a muchos. Levítico 16 está prefigurando lo que Isaías profetiza en Isaías 53 y tiene total cumplimiento en Cristo. Nota aquí, hermanos, que Dios no nos hace justos. Él nos justifica. Él pronuncia su veredicto de que estamos libres tanto de la pena como de la culpa que merecían nuestros pecados, y estamos ante Él como si nunca hubiéramos pecado. Eso significa ser justificado. ¿Por qué? Porque Cristo llevó sobre sí el pecado de todos nosotros y Él ahora responde por nosotros. Mi pecado llevó Cristo y Él me vistió de su justicia. Yo, un vil e indigno pecador,
Ahora, por la fe en Cristo, puedo presentarme ante Dios no por mí mismo, sino en Cristo. Dios no solo borra, sino que quita los pecados por medio de la muerte de Cristo. Es por la sangre de su cruz que mis pecados son limpiados, lavados y borrados. Y ahora Él me ofrece su paz y su perdón solo si vengo a Él con arrepentimiento y fe. Y esto de pura gracia. Teniendo entonces fresca en nuestra vivencia la obra de Cristo, Él nos añade a su cuerpo, que es la iglesia, y nos entrega un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Dios no te ha llamado para que seas rico y próspero. Tal vez lo sea, pero eso será por un especial designio de Dios en concordancia con las habilidades que Él te dio y la responsabilidad que ejerzas en ella, pero no como un decreto de Dios sobre tu vida. Dios no te ha llamado a que te sientas realizado o a que seas feliz consiguiendo los caprichos de tu alma. Él quiere que encuentres tu felicidad en Él y tu satisfacción en Él. Dios no te ha llamado a tener una vida libre de problemas y a gozar de excelente salud. Tal vez la tengas, pero no será por un decreto divino. Y ciertamente, hermanos, conoceremos los problemas. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque vivimos en medio de pecadores. Y esto en sí ya es un problema grande. Pero Dios sí nos ha llamado para que anunciemos que es posible y que Dios desea que el hombre no viva alienado de Él, no viva apartado de Él, sino que debemos nosotros anunciar que hay reconciliación en Cristo. Hay reconciliación en Cristo. Los versículos 18 ahora al 20. Y todo esto proviene de Dios. Mire qué interesante. Todo esto proviene de Dios. No es producto de la mente humana ni de la imaginación de hombres muy imaginativos e inteligentes. No, esto proviene de Dios. Es Dios quien quiere morar con el hombre. Pero es Dios también quien ha hecho provisión para el pecado del hombre. Porque si no quita el pecado del hombre, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Destruirlo. Destruirlo. Entonces Él ha hecho provisión. Todo esto proviene de Dios, dice el apóstol. No es algo nacido de mentes humanas. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nosotros, que hemos afrentado su persona, que hemos herido su amor, que hemos despreciado su benevolencia, a nosotros que somos los ofensores, se nos extiende la diestra divina que emana gracia y paz. ¿No es esto acaso admirable, hermano? Porque no es el ofensor quien debe dar el primer paso. Pero aquí tenemos al ofendido, que avanza hacia el ofensor con mano extendida y llena de amor y de misericordia. Eso es gracia. Y no solo eso, sino que nos dio ahora, nos da el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y nota esta frase: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Puedes creerlo? ¿Que no nos tome en cuenta nuestros pecados? ¿Cuántos no lloran y gimen bajo el peso del pecado? ¿Cuántos acaso no quieren rehacer sus vidas porque están hastiados de la que llevan? ¿Cuántos son los que sucumben física y psíquicamente al peso de la culpa por sus pecados celosamente guardados y escondidos? Pues nuestra tarea es anunciarles que el primer paso para una reconciliación efectiva con Dios ya está dado. Algunos
tienen en mente la idea de que han sido tan malos. No, Dios no me va a perdonar. ¿Ha escuchado eso? No creo que Dios me perdone. O si no, Dios no lo va a perdonar. No, eso que hizo es terrible. Eso no tiene perdón de Dios. Falso. Él nos ha anunciado el ministerio de la reconciliación. Hay reconciliación. Puedes volver. Puedes estar otra vez a cuentas con Dios. ¿Y esto es algo nuevo? ¿Acaso es un invento de Pablo? No, si leemos en Isaías, 8 siglos antes, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es Él el que le invita. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No importa qué tan negros sean tus pecados, pueden ser emblanquecidos con la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Nuestra tarea entonces es anunciarles que el primer paso para una reconciliación efectiva con Dios ya está dado. Ya fue pagado el precio de nuestro pecado. Dios cargó en Él, ese es el paso. Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Esta reconciliación proviene solo y exclusivamente de Dios. O como lo dice Pablo en el versículo 18, todo proviene de Dios. Como lo dice Jonás en el capítulo 2, la salvación es de Jehová. Todo. La salvación de principio a fin pertenece al Señor. Él ha hecho posible que haya reconciliación. Y es deber de la iglesia anunciar esta buena nueva. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nos ha dicho que somos ministros, ¿cierto? Porque nos han llegado a un ministerio. Ahora nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tu tarea y mi tarea es persuadir a los hombres a que se reconcilien con Dios. Y puesto que somos nosotros quienes lo hemos ofendido, debemos ir a Él bajo sus condiciones, que Pablo resume en Hechos 20:21. Él dice ahí, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ambas cosas van sí o sí en el mensaje. No puedo separarlas, no puedo obviarlas, no puedo cambiarlas. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si yo cambio esto, si lo modifico de alguna manera, soy culpable de traición, de falsear la palabra de Dios y de engañar a los hombres. Ese hombre que conocí 30 años atrás, que vivía tranquilo porque él tenía una dispensa especial del obispo, ¿de qué le va a servir eso ante Dios si no se arrepiente de sus pecados? ¿Quién va a poder decir, no, es que a mí el pastor me autorizó, el obispo me autorizó? ¿De qué sirve eso cuando Dios condena? De nada, de nada. Esos son falsos maestros que engañan a las multitudes, que tienen segundas intenciones con ellos. Por eso que no los incomodan, por eso que los dejan, sigamos adelante, vamos nomás, no importa. ¿No hemos escuchado, en el camino se arregla la carga? Eso será lícito para las carretas, pero no para nuestras vidas, hermanos. No para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mandato es, si hoy oyereis mi voz, hoy es el día oportuno, el mañana no me pertenece. Ahora, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos, está hablando Pablo, hace 20 siglos atrás, no somos como muchos que medran, sacan provecho, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios,
y delante de Dios hablamos en Cristo. Porque, ¿de qué sirve que te adulen y que callen la real condición de tu alma? ¿No es este acaso un engaño que te llevará a la perdición? ¿Quién te dijo que amar significa dejar hacer y no estorbar cuando el peligro es evidente? ¿No es esta una conducta negligente, por lo menos? Inclusive hasta criminal. La pregunta que Pablo le dirige a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 16, ¿debiéramos nosotros escucharla frecuentemente? ¿Cuál es esta? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pues lo que debe primar en nuestras vidas no es el aplauso y el reconocimiento de los hombres, sino el beneplácito de Dios, como lo ejemplifica Pablo en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Punto. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería un embajador de Jesucristo. La iglesia no existe para caerle bien a la gente. No, hermanos. No es un lugar donde nosotros vamos para sentirnos bien. No. Si estás aquí cómodamente sentado y tú vives en pecado y participas del culto divino, si nadie te llama al arrepentimiento y a nadie le importa el estilo de vida que llevas, por el bien de tu alma, sal de aquí. Porque eso significa que este lugar ha dejado de ser la iglesia del Señor y se ha convertido en sinagoga de Satanás. Pero si aquí has sido reprendido y conminado a arrepentirte y a dejar tu vida de pecado y de maldad, esta es una muestra de que Dios te ama y que no desea que te pierdas. Eso significa que aquí hay verdaderos hijos de Dios que buscan y anhelan la santidad. Aquí hay embajadores del reino de Dios. Y te pregunto, ¿eres parte de este reino? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Vives para agradar a Dios? El llamado permanente de Dios es a que nos volvamos de nuestros malos caminos, porque tenemos la tendencia de desviarnos y muchas veces sucumbimos a la tentación de hacer según los dictados de nuestros deseos. ¿Es así o no? ¿Verdad? Que necesitamos que se nos redirija muchas veces porque tomamos caminos equivocados, porque pensamos que, por aquí es mejor, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Necesitamos que se nos reconvine, que nos digan, no, hermano, por aquí no. Necesitamos eso, porque somos dados a equivocar el camino. Por eso el llamado a volverse. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia existe para glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios cuando hacemos su voluntad. Y su voluntad es que el hombre se vuelva a Dios, reconciliado con Dios. Velo, por ejemplo, en la voz de los profetas. Zacarías capítulo 1, versículo 4. Reprendiendo al pueblo, le dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. No sean como vuestros padres, porque yo les hablé y no me escucharon. No sean como ellos. Ezequiel 33:11, diles, Dios diciéndole a Ezequiel, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el deseo de Dios.
que el hombre viva eternamente con Él. Pero el problema del pecado que está en el hombre ha sido solucionado por Cristo Jesús. Él expió nuestros pecados. Entonces, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Mateo capítulo 3, versículo 2. Comienza su ministerio Juan el Bautista. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo primero que él dice? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este arrepentidos es el mismo volveos de los profetas. Cada vez que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, volveos, si te volviere, oh Israel, por medio del profeta Jeremías en el capítulo 2, si te volviere, oh Israel, vuélvete a mí. Es una invitación de un Dios. Es la invitación de Dios. Si te volvieres, vuélvete a mí. ¿Qué está diciendo con eso? Arrepentidos. ¿Qué significa arrepentirse? Voy en este camino, pero me arrepiento y voy en el camino contrario. Tomo la dirección opuesta. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es solamente lamentarse por el mal que he hecho. No, implica eso, claro que sí, pero además es volverse en la dirección contraria. Iba en una dirección, ahora me voy en esta otra dirección, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es arrepentirse. Arrepentirse. Este arrepentidos es el mismo volveo de los profetas. En Mateo 4:17 leemos lo mismo respecto de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué es lo primero que él dice? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje y la misión de la iglesia no ha cambiado. Debe seguir resonando el arrepentidos y convertidos si queremos permanecer fieles a nuestro llamado. Y este mensaje no es solo para los que están perdidos, sino que es especialmente y en primer lugar para nosotros que hemos sido hallados, porque tenemos la tendencia de extraviarnos, tenemos la tendencia de ir en camino opuesto. Por eso es que Dios nos llama permanentemente al arrepentimiento, a volvernos. Así que hoy, hermanos, con gozo en el corazón y porque conocemos el temor del Señor, no solo persuadimos a los hombres, sino que vamos a Él. Vamos a Cristo, porque Él dijo, qué maravilloso, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa la carga de pecado que haya en nuestras vidas, no importa el tipo de vida que hayamos llevado, no importa la cantidad de años que hayamos vivido y que tal vez nunca hemos podido cambiar. Quiero decirte algo, nunca podrás cambiar por ti mismo, porque el pecado mora en ti. Ese te llevará a la tumba. La paga del pecado es muerte. Por eso morimos, por el pecado que mora en nosotros. Pero Dios ha hecho provisión enviando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a Aníbal, amó Dios a Solange, amó Dios a Luis, amó Dios a Andrea. De tal manera lo amó que dio a su Hijo unigénito, para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que celebramos este domingo de resurrección. Cristo ha resucitado y ha hecho posible ahora la vida eterna para pecadores indignos. Pero por la gracia de Dios podemos
podemos comparecer ante Él como si nunca hubiéramos pecado. ¡Qué bendición! Oremos.